Hola a todos, buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén viendo. En este video les platicaremos sobre el flujo paralelo sobre placas planas. Somos alumnos pertenecientes del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, ITSOE. Para comenzar, tenemos que explicar qué es un flujo laminar o turbulento. Para una mejor apreciación, mostramos esta imagen, en la cual cuando el fluido entra se considera laminar. Al superar, en este caso X subíndices R o X crítica, se le conoce que se va a convertir en turbulenta o turbulento. ¿De qué va a influir en esto? Va a influir tanto la temperatura del fluido, ambiente, aspereza. De igual manera tenemos la letra L, la cual significa la longitud de la dirección del fluido. El flujo de la capa límite se inicia como laminar, pero si la placa es suficientemente larga, el flujo se volverá turbulento a una distancia X crítica, como ya lo mencioné. Y para comenzar, obtenemos el número de Reynolds, el cual es a una distancia X del borde de ataque de la placa plana, en la cual se expresa de la siguiente fórmula o ecuación, en la cual se debe de multiplicar la densidad por el volumen por la distancia entre μ, el cual la densidad y μ se pueden obtener de las propiedades del fluido, ya sea en tablas. En este caso, si ocupamos el libro Sengel, cuarta edición, puede ser en la tabla A13. De igual manera, cuando se ocupa en un análisis de ingeniería, especialmente en una placa plana, este número de Reynolds puede variar de 10 con exponente a la 5 hasta 3 por 10 con exponente a la 6. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el coeficiente de fricción promedio. En este caso, bueno, sabemos que el coeficiente de fricción promedio sobre una placa completa se determina mediante laminar y turbulento. En este caso son las fórmulas, lo cual es el coeficiente de fricción, que es igual a 1.33 sobre el número de Reynolds por Euler a la 1/5 sobre la longitud. Esto es igual que el número de Reynolds sobre Euler a la longitud es menor a 5 por 10 a la menos 5. En este caso esta es la fórmula de laminar. De turbulento es igual el coeficiente de fricción, que es igual a 0.074 sobre el número de Reynolds por Euler a la 1/5 sobre la longitud. Esto es igual a 5 por 10 a la menos 5 menor o igual al número de Reynolds por Euler sobre la longitud menor o igual a 10 elevado a la 7. También sabemos que el coeficiente de fricción promedio sobre una placa completa que es sobre el coeficiente de fricción, que esto es igual a 0.074 sobre el número de Reynolds por Euler a la 1/5 sobre la longitud menos 1742 sobre el número de Reynolds por Euler sobre la longitud. Esto nos da un valor de 5 por 10 a la 5 menor o igual al número de Reynolds por Euler sobre la longitud menor o igual a 10 elevado a la 7. Esto nada más es para la capa límite completamente turbulenta. Esto debe de ser igual menor a 0. En este caso es muy corta. Bueno, el coeficiente de fricción para un flujo turbulento es que la superficie del coeficiente se multiplica varias veces hasta un punto en el que el régimen es completamente rugoso. El coeficiente de fricción solo es una función de la superficie y es independiente a lo que es el número de Reynolds. En este caso, como pueden observar, está una tabla donde está lo que es la esperanza relativa.
Esto quiere decir que el flujo turbulento de la esperanza superficial puede hacer que el coeficiente de fricción aumente varias veces. Como pueden observar, esto nos da valores que es de 1 por 10 a la 5, donde es la esperanza relativa, y nos da el valor del coeficiente de fricción, que es 0.029. O sea, son valores de la superficie lisa para el número de Reynolds, que esto igual lo eleva por 10 puede ser de por 10 a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3, o de menos 1 hasta menos 7. O sea, los valores se calculan a partir de la ecuación. También sabemos que para el coeficiente de fricción promedio para steel tube es superficie aspersa turbulenta. Esto quiere decir que nos dan un valor para el coeficiente de fricción, lo cual es 1.89 menos 1.62 sobre la longitud, sobre Euler sobre la longitud, menos 2.5, donde E es la esperanza de superficial y L es la longitud de la placa en la dirección del flujo. Otro tema también es lo que es el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, sabemos que los coeficientes locales de fricción y la transferencia de calor son muy altos en el flujo turbulento, que es laminar sobre H por X, que en este caso H es la transferencia de calor y X es lo que alcanza su valor más alto cuando el flujo se vuelve por completamente turbulento. En este caso, como pueden observar en la imagen, donde nos marca la tabla, donde H, que es la transferencia de calor, donde alcanza el nivel más alto, y X es cuando está completamente en una fase, por ejemplo, regular. En pocas palabras, es la variación de los coeficientes locales de fricción y de transferencia de calor para el flujo sobre una placa plana. Como les decía, por ejemplo, como podemos observar en la parte superior de la imagen, donde está la transferencia de calor elevada a un punto muy alto, o está ahora sí como lo dice la información, turbulentamente, o es el coeficiente de fricción que va a estar elevándose en cómo va la fase de lo que es la transferencia de calor. Otro tema es el número de Nusselt. Es el promedio de la placa, de una placa completamente. En este caso se determina mediante lo que es igual laminar y turbulento. En este caso pusimos lo que son las fórmulas que son de lo que es el tema, lo del número de Nusselt. En este caso, laminar, lo que es el número de Nusselt, es igual a la transferencia de calor por la longitud sobre las propiedades que son determinadas del material que es la placa, que en este caso se simboliza por K, que esto es igual a 0.664 por el número de Reynolds sobre Euler por 0.5 sobre la longitud. Y para la fórmula de turbulento es lo mismo, es el número de Nusselt, que es igual a la transferencia de calor por la longitud sobre las propiedades, que es K, que esto es igual a 0.037 por el número de Reynolds por Euler elevado a la 0.8 por la longitud. Prácticamente lo que es el número de Nusselt en promedio, el número de Nusselt del promedio sobre una placa completa es mediante la ecuación. En este caso, como pueden observar en la imagen, es lo mismo, o sea, la transferencia de calor está elevada, pero elevadamente con la ecuación, donde va a determinar si es turbulento o está en promedio o es laminar. En este caso va dividido por las dos fases, donde lo calcula que la transferencia de calor es laminar. O sea que empezamos desde cero y es donde va el recorrido a saber si realmente va a ser, si va a estar la transferencia de calor va a ser promedio o va a ser turbulento. O sea, el coeficiente de transferencia de calor promedio para una placa plana con flujos laminares y turbulentos combinados. En este caso es conveniente tener una sola corrección que se aplica a todos los fluidos, incluyendo los metales líquidos. En este caso, Churchill y Oswald en 1973 propusieron la siguiente relación, la cual es aplicable para todos los números de Prandtl, y se afirma que es exacta hasta más menos a 1%, lo cual es el número de Nusselt
es que esto es igual a la transferencia de calor por el número de Prandtl sobre las propiedades, que es K, que en este caso es igual a 0.3383 por un tercio por el número de Reynolds sobre Euler a la 1 medio sobre 1, lo que es donde Prandtl afirma que es exacta, lo que es el más menos a 1%, lo que es 1 más 0.0468 por Peirce a la 2 tercios, todo eso elevado a la 1 cuarto. Otro tema es lo que es la placa plana con tramo inicial no calentado. Esto quiere decir que pues, en muchas ocasiones o en muchas aplicaciones prácticamente intervienen en la superficie con secciones no calentadas de la longitud sobre Euler, como se muestra por ejemplo en la figura, y como con la consecuencia de la transferencia de calor, lo que es cero menor a lo que es el número de Prandtl menor a lo de Euler. En este caso la figura muestra lo que son la capa límite terminal y la capa límite de la velocidad. Esto muestra lo que es lo que es una placa con un tramo inicial no calentado. Placa plana con tramo inicial no calentado. En muchas aplicaciones prácticas intervienen superficies con secciones no calentadas de longitud sí, como se muestra en la figura 5, y como consecuencia no existe transferencia de calor para 0 mayor de X que sea mayor de sí. En el diagrama de la figura nos determina que el flujo sobre una placa plana con un tramo inicial no calentado. Consideremos una placa cuya sección calentada se mantiene a una temperatura constante mediante el método de soluciones integrales. Se determina que los números de Nusselt locales, tanto para flujos turbulentos como para laminares, son las siguientes ecuaciones que se muestran. Sería la laminar y la turbulento, que para X sea mayor que sí. Para la determinación del número de Nusselt promedio para la sección calentada de una placa requiere la integración de las relaciones antes dadas. Los resultados de las integraciones numéricas se han correlacionado para los coeficientes de convección promedio. Y aquí nos muestra para los coeficientes de calor. Nos dice que la primera relación da el coeficiente de convección promedio para la sección completa calentada de la placa cuando el flujo es laminar sobre toda la placa. Segunda relación da el coeficiente promedio para el caso del flujo turbulento sobre toda la placa o cuando la región del flujo laminar de esta última es pequeña. El flujo uniforme del calor es cuando una placa plana se sujeta a flujo uniforme de calor en un lugar de la temperatura uniforme. El número de Nusselt local se expresa por el laminar y el turbulento. Aquí podemos encontrar que estas relaciones dan valores que son 36% más altos para el flujo laminar y 4% más altos para el turbulento. Cuando la placa comprende un tramo inicial no calentado, todavía se pueden usar las relaciones desarrolladas para el caso de temperatura de superficie uniforme, siempre y cuando se usen las ecuaciones 13 y 14, que son la laminar y la turbulento. Cuando se prescribe el flujo de calor, la razón de la transferencia de calor hacia la placa o desde esta y la temperatura superficial a una distancia X se determina a partir de la siguiente ecuación, donde la área superficial, donde AS es el área superficial de transferencia de calor. Dado el tema, escogimos el ejercicio 24, que dice que aceite de motor caliente a 150 grados Celsius
fluye paralelamente a una placa plana a una velocidad de 2 metros por segundo. La temperatura superficial de la placa plana, de 0.5 metros de longitud, es constante e igual a 50 grados Celsius. Determine, inciso A, el coeficiente local de transferencia de calor por convección a 0.2 metros a partir del borde de ataque y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección. Y el inciso B, repita la parte del inciso A mediante la relación de Churchill y Osoe, 1973. Para esto ya tenemos definidos los datos que nos da el problema y vamos a utilizar nuestra primera formulita que tenemos aquí para poder localizar los datos que nos hacen falta. Por ejemplo, si nos concentramos en la fórmula del número de Reynolds, vemos que en la primera parte de la igualdad requerimos de la densidad y también requerimos de la viscosidad dinámica. En la otra parte de la igualdad requerimos de la viscosidad cinemática. Y para sacar el coeficiente local de transferencia de calor por convección a una determinada distancia, requerimos sacar también el número de Prandtl y la conductividad térmica. Ok, aplicamos nuestra primera fórmula, es T subíndice F es igual a T subíndice S más E infinito. Todo esto está dividido sobre 2. Igual. Ok, aquí no lo da en grado Kelvin, no hay ningún problema, nosotros lo podemos cambiar. Lo cambiamos a grado Celsius y tenemos 100 grados. 100 grados Celsius. Ok, dados los 100 grados Celsius, nos vamos a nuestra tablita A13, donde encontraremos las variables que nos hacen falta. Ok, aquí tenemos 100 grados. Recordad que la primera columna está dada en grados Celsius y nosotros tenemos 100 grados Celsius. En la cuarta columna encontraremos la conductividad térmica. Ajá. K es igual a 0.1367 y está dada en watt por metro grado Kelvin. En la séptima columna tenemos lo que es la viscosidad cinemática. Nuestra viscosidad cinemática es de 2.046 por 10 5 metro cuadrado sobre segundo. Y el número de Prandtl es igual a 279.1. Recordemos que el número de Prandtl es adimensional. Ok, ya definido esto, nos vamos con el número de Reynolds. ¿Para qué? Pues para saber si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento. ¿Ok? El número de Reynolds es igual a la velocidad por la distancia. ¿Qué distancia vamos a tomar? Como vamos a sacar el coeficiente local de transferencia de calor, cuando nos dice que es local, vamos a utilizar la distancia dada a donde queremos, que sería 0.2, en este caso es X. Todo esto lo dividimos entre la viscosidad cinemática,
Esto es igual a 1.95 por 10 a la 4. Recordemos algo de la teoría, que donde dice que si tenemos 1.95 por 10 a la 4 es menor a 5 por 10 a la 5, tenemos un flujo laminar. Si tuviésemos un número mayor a 5 por 10 a la 5, esto quiere decir que nuestro flujo sería turbulento. Bien, dado que es un flujo laminar, ocuparemos esta formulita que tenemos de este lado y despejaremos a Hx, que viene siendo el coeficiente local de transferencia de calor. Ok, despejamos a Hx y nos quedaría de la siguiente forma. Decimos que es igual. Ok, como aquí tenemos a X, que es la distancia, y acá pasaría multiplicando y X pasaría dividiendo. Tendríamos acá sobre X, esto por 0.332 por el número de Reynolds. Ok, el número de Reynolds, y el número de Reynolds está elevado a la 0.5. Ok, ahora multiplicamos esto por el número de Planck a la 1/3. Ok, si es a la 1/3, sí, a la 1/3. Y esto es igual. Bien, nos da estas unidades. Nosotros lo queremos en metro cuadrado. Y aquí igual. Y nos da de 207.35 watts por metro cuadrado grado Kelvin, que ese sería nuestra primera parte del inciso A, que es el coeficiente local de transferencia de calor por convección a 0.2 metros. Bien, ahora nos vamos con lo que es la relación de Churchill para esa parte del inciso A. Y en este caso nosotros ocupamos esta fórmula que tenemos de este lado. Ok, hacemos la misma operación. Despejamos a Hx de este lado y nos daría lo siguiente. Ok, lo voy a pasar para abajo para poder observarla. Bien. Ahora vamos a decir que Hx es igual. Se hace lo mismo. K pasa multiplicando y X pasaría dividiendo. Tendríamos que es K sobre X que multiplica a 0.3387 por el número de Planck a la 1/3 por el número de Reynolds elevado a la 1/2. Todo esto sobre un corchete 1 más
0.0468, esto dividido entre el número de Prandtl, y esto lo elevamos a la 2/3 y esto lo elevamos a la 1/4. Igual, esperamos un momento. Igual también vamos a hacer nuestra conversión. Nosotros queremos metro cuadrado y esto nos da de 211.375. Ok, ya tenemos la primera parte del inciso A y también una parte del inciso B. Bien, ahora nosotros queremos el coeficiente promedio de transferencia de calor. Ok, nos vamos a esta parte de acá, donde tenemos estas tres formulitas, que es básicamente algo parecido a lo que se aplicó arriba, solo que cambiarán algunos valores. En este caso, volvemos a sacar el número de Reynolds. ¿Para qué? Para saber si tenemos un flujo turbulento o un flujo laminar. En este caso va a ser la velocidad por... Sabemos que aquí vamos a sacar lo de la placa completa. Ya no queremos a una cierta distancia. Aquí vamos a ocupar la longitud total de nuestra placa, que está denotada como L. Todo esto va a estar dividido entre nuestra viscosidad cinemática. Y esto nos da de 4.88 por 10 a la 4. Al igual que nuestro primer número de Reynolds, que nos daba la 4, y ya sabemos que para que sea un flujo turbulento debe de ser mayor a 5 por 10 a la 5, y en este caso, tenemos que es menor, así que este se considera un flujo laminar. Bien, aquí utilizamos una vez más esta formulita y hacemos el despeje para el coeficiente promedio de transferencia de calor. Despejamos H, volvemos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la parte de arriba. Despejamos H, que en este caso igual nuestra conductividad pasa multiplicando y la longitud pasaría dividiendo. Todo esto lo vamos a multiplicar por 0.664 por nuestro número de Reynolds elevado a la 0.5. Esto lo multiplicamos por el número de Prandtl, que esto está elevado a la 1/3. Y ahora sí, esto es igual. Bien, nos da otras unidades, nosotros la cambiamos a metros cuadrados. Y nos da de 262.28 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Bien, ahora vamos a sacar con la relación de Churchill y Osoe y ocupamos esta formulita de aquí. Igual hacemos lo mismo, despejamos a Hx. Aquí anotamos Hx igual, me equivoqué, Hx igual, hacemos el mismo despeje, la conductividad pasa multiplicando y la longitud pasaría dividiendo.
Esto va a ser multiplicado por 0.3387 por el número de Prandtl elevado a la 1/3. Esto por el número de Reynolds elevado a la 1/2. Y todo esto dividido, abrimos corchetes, entre 1 más 0.0468 sobre el número de Prandtl a la 2/3. Y esto elevado a la 1/4. Vamos igual. Y también volvemos a cambiar nuestras unidades. Bien. Y tenemos que nos da de 133.68 watt por metro cuadrado grado Kelvin. Y así es como obtenemos la relación de Churchill y Osoe para el coeficiente promedio de transferencia de calor. Y así es como resolvemos este ejercicio, el 724 del libro de transferencia de calor.